La expedición de Luperón de 1949. Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Presentación. El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana coloca en sus manos la tertulia La expedición de Luperón, cumpliendo con su propósito de rescatar los eventos pasados para interpretarlos en el presente para la construcción de un futuro mejor. En esta tertulia, celebrada en nuestro auditorio Juan Alma Vicini el 7 de junio del año 2012, tuvo una destacada participación Manuel Andrés Brugal Conhart, sobrino de Hugo Conhart, expedicionario de Luperón, quien nos ofreció una detallada y brillante descripción del Frente Interno de Liberación de Puerto Plata, agrupación fundada y dirigida por Fernando Spignolio, una experiencia diferente a los demás intentos de derrocamiento del régimen, integrada por jóvenes valientes y decididos que desde una provincia, Puerto Plata, contactaron a la resistencia antitrujillista en el exilio y a los jóvenes progresistas del país y de la capital con el objetivo de dar al traste con la dictadura de Trujillo. Esa exposición fue ampliada por la señora Cucha Viuda Puig, sobreviviente de ese movimiento y esposa del doctor Augusto Puig, quien nos narró algunos acontecimientos e impactantes momentos vividos en su pueblo Puerto Plata en esos días aciagos. Por otra parte, el profesor José del Castillo intervino en su calidad de estudioso de ese movimiento, haciendo énfasis en las características de la reprimida sociedad capitaleña, describió la resistencia de la juventud y la incredulidad de gran parte de la población en la apertura trujillista. El profesor del Castillo Pichardo hizo un detallado análisis de la expedición de Cayo Confites que, según sus propias palabras, es indispensable conocer para lograr entender la expedición de Luperón. Destacó el papel de guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, norteamericanos, los aportes de otras relevantes personalidades latinoamericanas en todo este proceso y de su compromiso con la libertad y la democracia de América. Asimismo, la tertulia acogió la enriquecedora participación de Miguel Ramírez, hijo del general Miguel A. Ramírez Alcántara, comandante de la expedición, nativo de San Juan de la Maguana, quien obtuvo ese grado militar en Costa Rica cuando formaba parte de la Legión del Caribe, dirigiendo un contingente militar que contribuyó con el establecimiento del gobierno de Figueres. El general Ramírez piloteaba el avión que aterrizaría en la zona del sur del país en el desembarco de Luperón. Miguel Ramírez hizo confesiones inéditas y relevantes sobre la participación de su padre en la expedición. De manera que esta tertulia es una cantera de datos novedosos que nos permite entenderle como preludio de las grandes luchas que
descabezaron la tiranía y presenta la sacrificada e inmensa lucha desplegada por don Juan Rodríguez, Horacio J. Ornes, Miguel A. Ramírez, Fernando Spignolio, Fernando Suárez, Tulio Arbelo y otros grandes dominicanos en contra de la dictadura trujillista. Estos grandes héroes ignorados y olvidados son merecedores de un especial reconocimiento en la historia de nuestro país. Ángela Soto Franco. Tertulia. La expedición de Luperón. Doña Luisa de Peña. Bienvenidos a la tertulia de la Resistencia. En este mes de junio dedicamos la tertulia a la expedición de Luperón, una expedición que ha sido poco tratada, poco exaltada, organizada y dirigida por el general Juan Rodríguez García, Juancito, en contra del régimen dictatorial de Trujillo, que originalmente iba a traer 5 aviones, de los cuales solo uno arribó en Puerto Plata, comandado por don Horacio Julio Ornes Cuascú. Entiendo que la expedición de Luperón fue un preludio de la de Constanza, Maimón y Estero Hondo, puesto que algunos de los que iban a ser parte de Luperón lograron llegar al país años más tarde, en junio de 1959. Para el Museo de la Resistencia, este tipo de actividad es muy importante porque tiene como objetivo recoger testimonios y opiniones con el fin de que sean conservados y sirvan de referencia para la posteridad. Las tertulias se inician con los testimonios de los expositores y más tarde el público participante se anima a contar lo que conocen del tema. Es decir, que el fin de estas tertulias es educativo, es recoger información de las viejas generaciones para transmitirlas a las nuevas, haciendo honor a nuestro tema, rescatar el pasado para aplicarlo en el presente en la construcción de un mejor futuro. Todas las tertulias que se originan aquí, nosotros las grabamos en audio y video, se transcriben, se editan, las publicamos y proyectamos en las pantallas interactivas del museo. Por eso vamos a pedir a todos los que intervengan que se identifiquen dando su nombre a fin de que su participación sea debidamente documentada. Finalmente quiero darle la bienvenida a nombre del Museo de la Resistencia a los expositores de la tertulia, el señor Manuel Andrés Brugal Conhart, el profesor José del Castillo y el profesor Mac Puy, quienes me acompañan en la mesa principal. La señora Ileana Ornes, hija del comandante Horacio Julio Ornes Cuascú, será la moderadora. Agradecemos a todos su compañía y les pedimos por favor que participen después de las exposiciones. Ileana Ornes Cuascú. Buenas tardes. Para mí tiene especial significación el honor de presentar a estos señores. Iniciaremos con Manuel Andrés Brugal Conhart, sobrino de Hugo José Conhart, quien murió en la expedición de Puerto Plata, en la que participó gente muy buena. Hugo era amigo de infancia de mi papá, maroteaban juntos en Puerto Plata. Narraba mi papá que escogieron Luperón como sitio de llegada de la expedición porque la conocían muy bien, y aunque mi padre vino muy joven a la capital en razón del divorcio de mis abuelos, siempre vacacionaba en la casa de Puerto Plata y se divertía un montón.
Entonces le cedo la palabra a Manuel Andrés para que hable del Frente Interno, quien está escribiendo una novela y tiene en sus manos muchísima información que desconocemos, gran parte de la cual le ha sido transmitida por doña Elvia Puig. Manuel Andrés Brugal Conhart. Buenas tardes. La mayor parte de las cosas que voy a decir, como dijo Ileana, me las ha revelado doña Elvia, porque su esposo José Augusto Puig Ortiz tenía el propósito de escribir un relato de la resistencia, donde narraría principalmente la experiencia del Frente de Liberación. En el mismo texto o apuntes que él redactó se nota su propósito de seguir escribiendo, porque esbozó puntos que desarrollaría después. Finalmente no logró hacerlo porque murió. También he recogido informaciones en el área de personas de Puerto Plata que estuvieron ligadas al frente o que conocían la historia de esa época. Voy a dividir mi exposición en 5 puntos. A. La fundación del Frente Interno de Liberación, el contacto con el exilio en Puerto Rico y el internamiento de armas. B. La relación del Frente con grupos antitrujillistas de la capital. C. Los errores cometidos. D. La expedición de Luperón y el aniquilamiento del Frente. E. El ajusticiamiento de Antonio Jorge Esteves. El Frente se comenzó a gestar en la sociedad recreativa y cultural Fe en el Porvenir, llamada por los puertoplateños como La Fe. Allí se reunían jóvenes que iban a jugar jacks, dominó, póker, quienes siempre sacaban un tiempo para irse a algún salón aparte y conversar sobre sus inquietudes, sus planes y también a escuchar la radio extranjera. Quien ideó la constitución del Frente Interno de Liberación fue Fernando Spignolio. Además, fue él quien tomó la iniciativa de reunir a parte de ese grupo y llevarlo a una playa, lugar donde hoy es difícil de identificar porque el malecón pasa por ahí. Ese sitio se llamaba la playa de Viejo Mejía. Ahí estuvieron 7 de los fundadores del Frente: César Contín, Pablo Ricardo, César Boria, Luis Ortiz Salcedo, José Ramón Bordas Castellanos, José Augusto Puig Ortiz y Fernando Spignolio. En esa playa se conversó sobre la necesidad de pasar de la teoría a la acción como única forma de derrocar a la dictadura de Trujillo. En esa reunión no se hizo nada formal, más bien convinieron en ese propósito. Fernando Spignolio les dijo que iba a hacer un viaje a Puerto Rico para procurar armas. Pidió que cada uno contribuyera para el viaje y se reunieron $200. Después de superar muchas dificultades, se consiguió el permiso de salida, porque a uno se le olvidan a veces cómo eran las cosas en la época de Trujillo, ya que hasta para salir era un problema. Se consiguió un certificado médico donde se decía que él tenía agotamiento físico y psicológico y por esa razón se autorizó su salida a Puerto Rico. Estando en esa isla se reunió con miembros y dirigentes del exilio dominicano, entre los cuales estaban Luis Páez, apodado Lulú, Dominguito Cuello y Rafael Ortiz Arceno. Él fue
con la idea de comunicarles que en Puerto Plata se había constituido un frente, un grupo para servir de contraparte a cualquier propósito del exilio. Realizar una expedición con el fin de derrocar a Trujillo, formar parte de cualquier acción insurreccional o atentar contra la vida del tirano. Partiendo de los testimonios obtenidos, deducimos que Fernando Spignolio puso especial énfasis en la necesidad de que el exilio se uniera. Los dirigentes del exilio acordaron en ese momento que les iban a facilitar las armas a Fernando. Regresó a Puerto Plata y muy contento por ese hecho. La reunión donde se constituyó el frente fue en febrero de 1945. El viaje lo hizo en ese mismo año y las armas llegaron en 1946. Quiero precisar que el frente como tal vino a llamarse así, Frente Interno de Liberación, a finales de 1945 o principios de 1946. Ese grupo surgió en realidad orientado hacia la acción. No hubo ningún manifiesto en ese momento. Después de cierto tiempo se le dio la forma y se eligió una directiva. El presidente fue don Pedro Spignolio, padre de Fernando, un señor mayor que se escogió por sus relaciones sociales y políticas en el país, especialmente en la capital. Durante largo tiempo, don Pedro había sido secretario del arzobispo Meriño, cargo que desempeñó incluso cuando el arzobispo ocupó la presidencia de la República. Don José Augusto Puig fue elegido secretario de la directiva y Fernando Spignolio vicepresidente ejecutivo. El frente tenía un sistema de protección para enrolar a otras personas. El frente tenía un sistema de protección para enrolar a otras personas. Se constituyó mediante células de 3 miembros. La directiva tenía que aprobar cualquier ingreso. Si no había una aprobación unánime, no se podía ingresar en la agrupación. Yo considero que el frente tuvo un gran éxito en materia de conquista de miembros, puesto que en ese grupo llegó a estar representada toda la sociedad puertoplateña. Había profesionales, obreros y campesinos. Además, tenía personas tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas de esta ciudad del Atlántico. Puerto Plata siempre fue una provincia antitrujillista. Por ejemplo, los miembros del frente que trabajaron en Cabo Francés llegaron incluso a descubrir las claves con las cuales el gobierno se comunicaba con la comandancia militar en Puerto Plata. Además, miembros del Frente Interno de Liberación laboraban en la compañía de teléfonos. Cuando uno piensa en lo difícil que era la dictadura de Trujillo y lo cerrado que era el control militar existente, uno se da cuenta de que a pesar de tantas dificultades en Puerto Plata, había un núcleo bastante numeroso de antitrujillistas. Importante es resaltar la relación existente entre el frente y los núcleos antitrujillistas de Santo Domingo. En la capital dominicana, a raíz del fracaso de la liberación de Trujillo, propició para el ejercicio de la actividad política, en la capital dominicana, a raíz del fracaso de la liberación que Trujillo propició para el ejercicio de la actividad política y de los ideales nacidos en los años 1946-47, y al comprobarse que la liberación era una farsa
para congraciarse con los países occidentales que habían triunfado en la Segunda Guerra Mundial, un grupo decidió que el atentado personal contra el déspota era la única válida para poder derrocar la dictadura. A ellos se les llamó el Grupo de los Cuatro y estaba formado por Cristóbal Gómez Yanguela, Bienvenido Creales, Máximo López Molina y José Alonso Puig Ortiz, hermano de don Augusto Puig, conocido como Monchín. De alguna manera ese grupo contactó con Fernando Spignolio, servía de enlace con la resistencia de la capital y también enviaba informaciones sobre las cosas relevantes que sucedían en el país a los miembros del exilio. Desde Puerto Plata, el Frente Interno de Liberación envió a la capital armamentos que eran transportados en un camión por un chofer que luego Max mencionará. Con esas armas ellos planificaron un atentado contra Trujillo en el malecón de Santo Domingo, pero ese plan Con esas armas ellos planificaron un atentado contra Trujillo en el malecón de Santo Domingo, pero ese plan se aplazó a la espera de que la expedición de Cayo Confites llegara en cualquier momento. Dicho plan fue retomado después que Cayo Confites se suspendió. Más tarde se combinó con otro que estaban desarrollando Spignolio y Segundo Imbert Barrera en Puerto Plata, consistente en tomar la fortaleza. Segundo era hermano de Antonio Imbert, jefe militar de Puerto Plata. Luego ellos concibieron el secuestro de Segundo Imbert para así poder entrar en la fortaleza de San Felipe. Detrás de ellos entrarían 3 camiones con alrededor de 60 o 70 personas armadas. Esa cifra de hombres armados refleja la resiedumbre que en Puerto Plata tenía el Frente Interno de Liberación. Don José Augusto Puig consideró que ese plan era temerario, ya que la idea era tomar la fortaleza primero y que luego el grupo de la capital atentara contra la vida del dictador. Don José Augusto decidió venir a la capital para tratar de desactivar lo que se proponían. Visitó la casa de doña Cristina Villini, habló con don Antinoe Fiallo y le dio su opinión sobre el riesgoso plan, quien estuvo de acuerdo en que debía de desestimarse y así se hizo. Voy a exponerles los errores que a nuestro entender cometieron los miembros del Frente Interno de Liberación. Uno de los errores fue el uso en el tráfico de armas de un marino que hacía ese servicio no porque se consideraba parte del frente como lo hacía por ejemplo Félix Lahoz, sino que transportaba las armas por negocio. Llegó un momento en que ese marino pidió más dinero, se le negó y entonces delató a Fernando Spignolio, quien fue apresado y traído aquí a la capital. Él negó todo, pero ese hecho fue como una sentencia de muerte para él. Posteriormente el marino fue asesinado, pero Fernando Spignolio quedó marcado por el testimonio de aquel delator. Se suponía que el frente iba a actuar como complemento armado interno de la expedición de Luperón.
Para ello se establecieron canales de comunicación que acordaron que ninguna primera información era verdadera y que solamente si la información era confirmada por segunda vez era cierta. Por ejemplo, si se decía una cosa, tenía que decirse de nuevo una cosa para que pudiera ser dada como cierta. Previo a la expedición de Luperón, el señor Josecito Suárez, quien era el emisario que daría la información del desembarco, fue hecho preso y asesinado cuando regresaba de la capital hacia Puerto Plata. Por otro lado, aunque se sabía que el desembarco ocurriría un domingo, no se conocía la fecha ni que sería en las cercanías de Puerto Plata. Estas son las razones por las que cuando llegó la expedición los miembros del frente no tenían ninguna información. Ahora nos preguntamos por qué ocurrió eso donde acontece el segundo error. En este segundo caso el error fue cometido por el propio Fernando Espignolio. Ocurrió que a Puerto Plata llegó el señor Antonio Jorge Esteves, un veterano del Ejército Nacional, a dirigir la Hermandad de Veteranos, aunque su propósito era descubrir lo que ya se decía tras bastidores, que en Puerto Plata se estaban entregando armas. Jorge Esteves buscó la forma de acercarse a Fernando Espignolio y lo hizo a través de la gallera, pues Fernando y muchos de sus amigos eran amantes de las peleas de gallos. Se fue acercando a él hasta que le ofreció apoyo militar, hombres y armas. Parece ser que en su desesperación por sentirse ya señalado, quizás en su limitación por no contar con gente experta en el manejo de armas, o tal vez porque las armas no eran suficientes para una acción de envergadura, Spignolio accedió a revelarle parte de la información, desconociendo que este hombre era un agente al servicio de la dictadura. En el momento que se le comunica al grupo de los cuatro en la capital que el plan de atentar contra Trujillo y de tomar la fortaleza había sido descartado, recibieron una carta de Fernando Espignolio pidiéndoles que entregaran las armas a Antonio Jorge Esteves, quien luego fue directamente a donde Trujillo y le mostró las armas como prueba del trabajo que él había realizado. Esta delación ocurrió próximo a la llegada de los expedicionarios de Luperón, de manera que ya estaban listos para darle el golpe final al Frente Interno de Liberación. Dos miembros del grupo de los cuatro, Máximo López Molina y Bienvenido Creales, fueron hechos presos y condenados. A López Molina creo que lo condenaron a 30 años. El día del desembarco fue un día de desconcierto. Nadie sabía qué hacer. Fernando Espignolio decidió ir a la casa de uno de los miembros del frente en Puerto Plata, perteneciente al señor Fernando Suárez. La casa quedaba en las afueras de la ciudad y allí se había reunido con un grupo de miembros del frente esperando unos camiones que iban a llegar para ir en auxilio de los expedicionarios que venían por algún lugar cercano a Puerto Plata, pero que nadie conocía con certeza. Al no saberse nada concretamente, los miembros del frente se dispersaron. Spignolio y Suárez estaban dentro de un platanal dispuestos a morir, hasta que vino
una patrulla militar y los asesinó. Esa noche hicieron presos a muchos hombres de Puerto Plata y el día siguiente fueron asesinados 12 personas, entre los que se encuentran a Negro y Ramón Sarita, Pablo Morrobel, Miguel Polanco, Omar Diloné, Ramón Fernández, Luis Vázquez, Carlos Ramírez, Antonio y Fernando Hinoa. Había 3 hermanos de Carlos Ramírez, a quienes también fusilaron. A la viuda de Fernando Spignolio le ejecutaron un hermano y un tío, además de su esposo. Así terminó la historia del Frente Interno de Liberación de Puerto Plata. Posteriormente, Antonio Jorge Esteves, orgulloso y quizás envanecido por lo que había logrado, aceptó ir en una misión a Puerto Rico que Trujillo mismo le ordenó, consistente en secuestrar y traer al país a Juancito Rodríguez, pero por una de esas indiscreciones de la vida en Puerto Plata, parece ser que su mujer comentó que él iba a Puerto Rico. La información llegó a oídos de los miembros del frente y ellos le comunicaron al exilio de Puerto Rico a través de carta enviada con los marinos que viajaban por las islas del Caribe y tocaban Puerto Plata, que era el sistema de comunicación que usaban habitualmente, que Jorge viajaría hacia allá y el exilio se preparó. Antonio Jorge hizo contacto con el señor Edmundo Taveras Rodríguez y el doctor una señora no identificada, García Carrasco, Manuel Andrés, sí, Carrasco y otros más. Entonces ellos querían tener contacto con Juancito Rodríguez y los exiliados le dijeron que sí, que cómo no, y le organizaron un viaje a Cuba. Jorge Esteves fue acompañado por el doctor García Carrasco, donde lo capturaron y le dieron fin a su vida, lo ajusticiaron. Hay gente que dice que su cadáver fue lanzado al mar y otros afirman que fue enterrado en la Vía Blanca, una avenida de Cuba. El hecho es que ahí pagó su culpa. El Frente Interno de Liberación fue una experiencia muy particular. Yo no creo que se haya visto otro igual en República Dominicana, porque este fue un grupo armado creado en una provincia por gente joven que pudo articularse con el exilio dominicano, que trató de estar preparado para la abortada expedición de Cayo Confites y para la expedición de Luperón, que lamentablemente no pudo completarse, pero que además se relacionó con la resistencia interna de la capital. Yo creo que los errores que se hayan cometido no son una razón para mantener en el olvido a una persona como Fernando Spignolio, quien junto a sus compañeros merecen un mejor lugar en la historia. Ileana Ornes Cuascú. A continuación nos va a hablar José del Castillo, que desde hace unos años ha publicado varios artículos en Diario Libre sobre aspectos generales y organizativos de las expediciones de la década de 1940-1950. José nos va a hablar de lo que fue la expedición de Luperón, cómo fue la planeada por los exiliados e incluso sobre Cayo Confites, así que los dejo con él. Manuel Andrés Brugal. Antes de que comience José, hay un dato que
se me olvidó mencionar, y es que dentro de las personas con las que contactó el Frente Interno de Liberación en la capital estaba su tío Manuel Emilio Pichardo, que a su vez era la persona que servía de enlace entre el Frente Interno y el exilio. Él viajaba con frecuencia por la profesión que tenía. Además, poseía un equipo de comunicación por radio. Es decir, que él fue una persona clave para la comunicación del Frente Interno con el exilio. José del Castillo. Yo quiero introducir el tema de la expedición de Luperón con los antecedentes de Manuel Andrés. Yo quiero introducir el tema de la expedición de Luperón con los antecedentes que Manuel Andrés refería con mucha precisión sobre la articulación del Frente Interno de Liberación de Puerto Plata. Quiero precisarles que fue el proceso de apertura y de liberación a mediados de la década de 1940 y luego ver la expedición de Luperón, que yo le llamé en uno de los artículos que Iliana citó, la revancha del Cayo. Es decir, que Luperón no se entiende sin la conexión con Cayo Confites. Todos ustedes saben que después del triunfo del grupo aliado en la Segunda Guerra Mundial se produjo un reordenamiento en el mundo. Se crearon nuevas instituciones en San Francisco, las Naciones Unidas en América, lo que era la vieja Unión Panamericana, luego de la Conferencia de Bogotá, en medio del famoso Bogotazo, en el que participó Fidel Castro, estando allí como representante de la Federación de Estudiantes Cubanos. Se transformó la Unión Panamericana en la Organización de Estados Americanos, OEA. Balaguer era el embajador en Colombia en ese momento. Este proceso de reordenamiento del sistema mundial, que incluye a las Naciones Unidas y la OEA y una serie de tratados y convenios como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que sería utilizado por primera vez en un evento importante para nosotros y para algunas de las personas que están en esta sala, en el intento de expedición desde Nicaragua hasta Costa Rica. Con la apertura en Santo Domingo se crearon el Partido Socialista Popular y la Juventud Democrática, donde participaron muchos puertoplateños como Manolo Bordas y su hermano mayor Diego, quien fue presidente de la Casa del Estudiante, siendo vicerrector de la Universidad Bonilla Atiles, junto a otros como Jordi Arseno Brugal, que figura en un récord de miembros de la Juventud Democrática levantado a partir de la colección fotográfica que fue donada por Nabú Enríquez antes de fallecer, el Archivo General de la Nación, en la que aparecen prácticamente todos los miembros fichados de la Juventud Democrática. También antes de que se fundaran los partidos abiertamente establecidos, el Partido Socialista Popular y Juventud Democrática, con orientación juvenil y apoyo universitario, se había creado en las oficinas de mi padre, a pocas cuadras de este museo, en el Arquillo de los Curas, donde estuvo la librería Paz de Villaverde y donde hoy está el clúster de la ciudad de Santo Domingo. El Partido Revolucionario Democrático Dominicano, una organización en la clandestinidad.
Se hizo un día muy peculiar, justo el 27 de febrero de 1944, cuando se conmemoraba el centenario de la fundación de la República, con Rafael Leónidas Trujillo en la catedral, asistiendo a una homilía por ese motivo. Fue un congreso muy diferente, como me lo contó Chito Enríquez, que participó. Esa oficina tenía, yo las vi muy bien, 3 puertas. Una que comunicaba la oficina con el Callejón de los Curas, otra que conectaba con la Isabel la Católica y la otra hacia el arzobispo Meriño. La oficina permaneció abierta y ellos realizaban su sesión con los delegados entrando y saliendo, dando la expresión de normalidad. Ese partido fue precedente del Partido Socialista Popular, pues muchos de los integrantes de esa agrupación luego formaron parte del PSP, otros no. Aquí operó una organización que fue la Resistencia, donde estuvo participando la familia Fiallo. Mi padre y su familia estaban vinculados a ese tipo de estructura porque desconfiaban de Trujillo. Su cuñado, el doctor Mané Pichardo, sabía de las garantías ofrecidas por el tirano, pero ellos nunca le creyeron. Si salieron a la luz pública, pero ellos nunca le creyeron ni salieron a la luz pública. Era una estructura muy amplia de profesionales y empresarios, y mi tío Jesús del Castillo, quien era de menor rango en la organización que don Juancito Rodríguez, con quien estuvo en la reunión muy importante que se hizo junto antes de que Juancito abandonara el país, y en la cual también participaron empresarios y gentes de Hacienda. Mi tío Jesús del Castillo fue secuestrado y asesinado saliendo de la oficina de mi padre en noviembre de 1949. Ya mi padre había sido eliminado. Se le debió haber practicado una operación sumamente polémica. El médico que actuó, un cirujano muy reputado en ese momento, se negó a pesar de la insistencia de una junta médica, y mi padre Francisco del Castillo se desangró ese día. Parece que el médico fue premiado porque fue enviado a Francia. Todos los miembros masculinos de la familia Castillo Rodríguez desaparecieron, fueron secuestrados y eliminados físicamente, como en el caso de mis tíos Jesús y Fernando del Castillo. Posteriormente, sus empresas, sus fincas y minas fueron tomadas por la familia Trujillo. Tío Jesús viajó 3 veces a Cuba. Se entrevistó con Juancito, con Chito Enríquez, con Enriquillo Enríquez, padre de Chito, y con otros líderes del exilio como Juan Bosch. Viajó a México justo en 1949, antes de que la expedición. Estuvo cenando en la embajada dominicana dirigida por Joaquín Balaguer, quien tenía relaciones de amistad con mi familia y decía sentir admiración por Luis Conrado del Castillo como orador y figura pública, y por mi abuela, que era educadora. Balaguer jugó un papel muy importante en el proceso de Luperón. Además, mi tío estuvo en Nueva York y en Puerto Rico.